donde usted se sienta más cómodo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a Torrefuerte, muchas gracias a todos los miembros, muchas gracias también a los hermanos que están siguiendo online por YouTube, creo. Y bueno, esto sale por YouTube, pero creo que también Dios hace que esto se extienda a muchas redes. Alguien lo puede grabar de una computadora y pasárselo a otra persona, y ojalá que ese sea el propósito, ojalá. Hoy el Señor me ha compartido una palabra que espero que sea de edificación para todos nosotros y también para los que nos miran online. El título de la palabra de hoy, vamos a la primera diapositiva. A ver. Vamos a la primera. Y la palabra de hoy tiene que ver grandemente con su glorioso nombre. El tema es Yo soy el que soy. Y como subtítulo también es Cuando conocer quién es Dios cambia quién eres tú. Vamos a ver cómo se explica eso de que cuando conocer quién es Dios cambia quién es uno en lo personal y también en lo espiritual. Puede pasar entonces a la segunda diapositiva. Vamos a usar hoy como texto base, vamos a usar hoy Éxodo 3:14. Éxodo 3:14 dice: respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y el texto de yo soy el que soy también se encuentra en Isaías 42:8. Entonces vamos a ver cómo, usando este texto base, cómo este texto va a dirigir la palabra que vamos a compartir hoy. Entonces, yo voy a empezar a hacer una pregunta, pero es para que ustedes reflexionen, una pregunta de reflexión, ¿no? Y luego voy a ir de nuevo hacia el texto base. La pregunta es la siguiente: ¿cómo ustedes se presentarían ante cualquier persona? ¿Cómo ustedes se presentarían sin decir su nombre? Piensen así, de forma interna, ¿cómo ustedes pudieran presentarse en cualquier lugar, ante cualquier persona, sin decir su nombre? Bueno, pienso que a lo mejor alguien diría, bueno, yo no sé. Quizás una de las formas más lógicas es usar, por ejemplo, el oficio que uno hace o la profesión que uno tiene. Yo pudiera decir, bueno, yo soy maestro, sin decir el nombre, ¿no? Alguien puede decir, bueno, yo soy mecánico. Otro puede decir, bueno, yo soy cantante, no sé. Están también los que por orgullo o por jactancia, entonces también dirían, bueno, yo soy el senador. A mí hay que mirarme con respeto porque yo soy el senador. Alguien más pudiera decir, bueno, yo soy el gobernador y yo el congresista. Y a lo mejor tenemos hasta el presidente que también dice, bueno, y yo soy el presidente. Vamos a ver quién entonces se presenta por encima de mí. Y entonces, luego de esa pregunta, yo le tengo otra pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Cómo te seguirías presentando si ya no eres más la identidad con la que escogiste identificarte? Si de pronto ya yo no soy más ese profesor, si no soy más ese mecánico, ese doctor, ese abogado, ese republicano, congresista, gobernador, ¿cómo entonces yo me podría presentar o identificar? También creo que sería un poco difícil. ¿Y por qué hago estas dos preguntas? Porque tenemos a un Dios glorioso que no necesitó presentarse a la humanidad con lo que Él es. Por ejemplo, Él es el Todopoderoso. Sin embargo, Él no dijo, cuando se le presentó a Moisés en la zarza, Moisés, yo soy el Todopoderoso, aunque lo es. Yo soy el que hizo los cielos y la tierra. Yo soy el que sostiene el universo. Yo soy el que hace que tú respiras. No. Cuando Él se presentó a Moisés, solamente le dijo, yo soy el que soy. Porque con ese nombre Dios demuestra que Él es absoluto, que Él es infinito, que Él es glorioso y que no necesita de ningún calificativo para que entonces la humanidad entienda o comprenda o se identifique con Él. Él solamente con decir yo soy el que soy, ahí Dios encierra toda su majestuosidad. ¿Okay? Entonces, nuestra identidad suele depender de circunstancias que pueden desaparecer.
¿A qué se refiere esto? Que nuestra identidad puede desaparecer con circunstancias que pueden aparecer en nuestras vidas. A veces dejamos de ser lo que somos. A veces, por ejemplo, ya sea la forma en la que somos o ya sea en la profesión que tenemos. Por ejemplo, tenemos a una persona que cuando deja de ser lo que es, ya sea en lo personal, en lo laboral, en lo profesional, entonces creo que las personas pueden que se sientan un poco confundidas. Bueno, ¿y si él ya no es esto? Si ya mi hermano ya no es aquel hermano querido, ya no es el hermano que me respeta, que me ama, ¿quién es ese hermano que yo tengo ahora? Entonces yo tengo que volver a conocer a esa persona. ¿Y ustedes se imaginan un Dios que a cada momento cambie, a cada cierto tiempo se manifiesta de una forma, cada cierto tiempo se manifiesta de otra forma? Y entonces nosotros, que somos su creación, tenemos que estar constantemente conociéndolo, porque siempre cambia su forma de ser. Entonces, cuando Dios no cambia su forma de ser, es por eso que cuando Él dice, yo soy el que soy, eso encierra un eterno presente. Porque la palabra incluso está hasta en el mismo tiempo presente, soy. Dios no dice, yo fui ayer, yo un día seré, yo voy a ver si algún día pudiera ser. No, yo soy. Y cada vez que uno pronuncia la palabra soy, la palabra siempre se pronuncia en tiempo presente. Por eso es que Dios no cambia, Dios no se modifica. Dios es fiel a su propia esencia espiritual, ¿no? Entonces sin embargo, cuando Dios responde a Moisés, no le dijo, yo soy el Dios de los cielos, yo soy el creador. Simplemente le dijo, yo soy el que soy. ¿Por qué? Y la pregunta más importante es, ¿por qué debemos entender cómo es Dios? ¿Por qué? Porque cuando comprendemos y entendemos quién es Dios, cambia la manera en la que vivimos. Cuando yo logro entender que Dios es un Dios todopoderoso, que me perdona, que me edifica, que me busca, incluso cuando estoy en la oscuridad, como decía la hermana, esa oscuridad cae en el mar, porque los faros están en un lugar donde de noche es todo oscuro. Y si no fuera por ese faro, los choques entre los barcos serían grandísimos. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es ese faro que me guía, yo cambio mi forma de ser, yo cambio mi forma de vivir y también cambio la manera en la que oramos. Cambia, porque entonces ya yo no le oro a Dios como, por ejemplo, una persona que es nueva en Cristo. Esto es un ejemplo, ¿no? Una persona nueva pudiera decir, pero Señor, ¿por qué tú no hiciste esto por mí? Señor, ¿qué pasó? Yo te busqué en esta situación y tú no estabas. ¿Pero por qué? O sea, y todo es un mar de por qué. Y la oración se centra en pedirle exigencias a Dios. Arriba, explícame. Tú tienes que explicarme a mí. A veces la oración se basa en pedir cosas materiales. Y a veces también la oración se puede basar en el propio orgullo personal. Pero cuando uno entiende que Dios es el Todopoderoso, que es el Supremo, cambia la forma de orar. Padre, estoy rendido ante ti. Soy pecador, es lo primero que te quiero decir. Yo soy un pecador. Quiero que me edifiques. Quiero que perdones mi pecado. Sé que te he dicho muchas veces, no lo voy a hacer más. He caído, pero tantas veces me he caído, tantas veces me sigo parando. Y hasta que tú no termines de sujetarme, hasta que tú no termines de modificarme, yo no voy a dejar de pedir que tú sigas edificando mi corazón. Cambia totalmente la forma en cómo oramos y cambia también la forma en cómo enfrentamos los problemas. Vemos la vida desde un punto de vista más espiritual y no tan práctico, no tan material. Aprendemos a tener confianza que Dios nos sostiene, incluso cuando las cosas van peor que nunca. Dice la palabra que antes de yo nacer ya Dios sabía mi nombre, ya Dios me había formado en el vientre de mi madre. Si antes de yo nacer ya Dios sabía mi identidad, ¿cómo ustedes creen que Dios se va a olvidar cuando tú estás en tu momento más difícil de la vida? Dios no se olvida de ti. Y también cambia la forma en cómo tomamos decisiones en nuestras vidas. Pasamos a la segunda diapositiva. Y aquí hay un texto muy importante. Conocer a Dios no es información, es transformación. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Cómo así que transformación? Sí, no. Conocer a Dios. Sí, uno puede informarse, por supuesto, pero la cuestión no trata solamente de venir a la iglesia, escucho la palabra, luego me voy. Y cuando me pregunten de qué trató lo que se habló, bueno, sí, yo creo que se habló de esto. No, la cuestión no es informarse como si uno enciende la radio o la televisión, vamos a informarnos de las noticias, ¿no?
La cuestión es que Dios transforma tu corazón y sobre esto está toda la palabra de hoy. Vamos a ver 5 ejemplos en la Biblia de personas que fueron transformadas. Muchas personas han sido transformadas, muchas, pero vamos a hablar 5 de ellos. La primera es Moisés. Moisés pasó de fugitivo a libertador. ¿Qué aplicación tiene esto en la vida actual? Que cuando Dios te revela quién es Él, también te revela quién eres tú. No eres lo que tu pasado dice, no eres lo que tus errores dicen, eres lo que Dios declara. Ustedes se imaginan a Moisés. Bueno, de hecho está en la palabra que Moisés le decía al Señor, Señor, ¿y quién soy yo para ir ahí a Egipto? ¿Quién soy yo para enfrentarme al faraón? Si yo apenas ni sé ni hablar. Y Moisés, deja eso de mi parte. Tú vas a ir y vas a... Incluso Moisés decía, y si yo voy y me pregunta que quién me envió, ¿qué nombre yo les diré a ellos? Y Dios le dice, le vas a decir que yo soy el que soy. Yo soy el que soy, me ha enviado. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres. Ahora, Moisés, ¿por qué empezó a decir justificaciones como esa? Porque Moisés empezó a confiar en sus propias limitaciones. ¿Y cuántas veces en la vida no hacemos eso? ¿Cuántas veces en la vida no nos concentramos en nuestras propias limitaciones? No, pero yo no sé hacer eso. No, pero eso es mucho para mí. Se van a reír de mí. Voy a hacer una vergüenza, voy a hacer la burla. Pero cuando Dios dice, cuando Dios te escoge, es porque Dios te va a preparar en el camino. Dios te va a preparar en el camino y Dios te va a dar la misión y te va a decir qué es lo que tiene que hacer en esa misión. Y Moisés seguía dando excusas, ¿no? Lo único que faltaba era que Dios dijera, Moisés, si me sigue diciendo pero, te voy a dar un cocotazo espiritual para que me hagas caso. No, así no dice la palabra, es una broma. Pero entonces Dios le dice a Moisés, no tengas miedo. Tú verás como mi espíritu te va a dar la información y todo lo que tienes que hacer. Otra persona que también fue transformado fue Elías, que pasó de agotado y deprimido a ser renovado. Y esto tiene que ver porque Elías pensó que Dios lo había abandonado, por eso estaba escondido en la cueva. Y Dios no abandona a los cansados. Dios no desecha a los que están en crisis. El yo soy es el Dios que restaura tu alma cuando ya tú no puedes aguantar más. Como mismo Elías fue rectificado, fue fortalecido, Dios le dio de comer y Dios le dijo, bueno, el pastor mismo lo decía en una prédica hace poco, ¿no? Que cuando Elías le decía, pero estoy aquí porque Jezabel me quiere matar, estoy a punto de morir. Y Dios dice que tú... Yo sé esa historia, me la contaste una vez. Ahí pasó un viento fuerte, un terremoto, un fuego y no le pasó nada a Elías. Amén. Correcto, amén, amén, amén. Así fue. Y lo comparaste con el terremoto de Venezuela. Correcto. Que una persona sobrevivió. Entonces Dios le estaba demostrando, gracias a Dios, Dios le estaba demostrando a Elías que, mira lo que pasó, vino el terremoto, vino el viento, vino un fuego, ¿moriste? Así que deja los miedos, porque yo no soy un Dios de miedo, yo soy un Dios que se revela todo el tiempo y manifiesta su poder glorioso. Así que salto afuera para que te identifiques y propagues mi gloria. Otra persona que también fue fortalecida fue David. David pasó de ser un pastor ignorado a un rey escogido. ¿Cómo que un pastor ignorado? De hecho, la propia palabra dice que Samuel, cuando fue a ungir a los hijos, dijo, ¿quién más queda? Y el padre dijo, no, sí, mi hijo menor, pero bueno, no, como que no se moleste, no, todo. Dios me dice que aquí todos tienen que venir. Y cuando fueron a verlo, ese era el mensaje de Dios. Dios le había señalado a Samuel que ese era el ungido. Entonces, un pastor casi niño, joven, y pasó de ser ignorado. Y miren el gran rey que fue, a pesar de los tropiezos que tuvo, como cualquiera los puede tener, pero fue un gran rey glorificado ante la presencia del Señor. Pablo pasó de perseguidor a ser apóstol. Y cuando Pablo estaba persiguiendo iglesia, el Señor se le apareció. Y Pablo cayó y dijo, ¿quién eres? Y le dice el Señor, yo soy al que tú persigues. Y ahí vuelve otra vez, Señor, a decir su nombre. Yo soy el que tú persigues. Y bueno, todos sabemos después que Pablo, la conversión que tuvo, y tuvo que demostrarlo, porque al principio, después de la conversión, muchos no querían creer en él.
Muchos no creían en él, incluso cuando estaba ciego, porque de ver la gloria del Señor estuvo ciego. Y cuando el Señor le envió, creo que fue a Ananías, y lo envió, le dijo: Señor, pero si ese Señor lo que ha hecho es especial la iglesia, usted va, usted le predica que va a recobrar la vista, porque yo tengo en él una misión muy importante. Y también otra persona que fue también transformada, la mujer samaritana. La mujer samaritana, y con ella tengo una historia que, la historia de ella a mí me impacta demasiado. Todos sabemos que la mujer samaritana se encontró con Jesús en el pozo. Jesús le pidió agua. Ella le dijo: Señor, pero usted no debe hablarme a mí, porque los judíos y los samaritanos no se hablan, ¿no? Entonces, pero usted no tiene nada con qué sacar agua y usted me está pidiendo agua a mí. Y Dios le dice: si tú supieras quién te habla, tú le pedirías agua a él. ¿Ok? Entonces, y él le dice: quien beba agua de mi agua, más nunca volverá a tener sed. Estoy parafraseando. Y le dice la mujer: Señor, entonces deme de esa agua para que yo no tenga que venir más aquí y sacar agua a este pozo. Entonces el Señor le dice: ve a tu casa, dile a tu marido. Bueno, sabemos la historia. Y ella le dice: yo no tengo marido. Bien dice, porque con el que estás ahora no es marido tuyo y has tenido 5. Entonces ella le dice: Señor, es usted un profeta, ¿no? La mujer se maravilla hasta que Cristo le revela su identidad. Y ella le dice: ¿eres tú el Cristo, el que ha de venir? Y Cristo le dice: yo soy. Y les quiero hacer un señalamiento. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie? Dios no comparte ni su gloria, ni su esencia, ni su nombre con nadie. Pero vemos aquí a Cristo que se toma la autoridad de decir: yo soy. Y así mismo fue como Dios se le mostró a Moisés. Y para todos aquellos que siempre están diciendo que Cristo no es Dios, que Dios no es Cristo, que no es un Dios trino, aquí vemos cómo Jesús toma la autoridad y él mismo decide identificarse como yo soy, así mismo como lo hizo Dios. Y aquí se prueba una vez más que Dios es Jesús. Y eso también lo prueba Romanos 9:5 y Tito 2:13. Si lo pueden leer después, no se olviden. Romanos 9:5 y Tito 2:13, donde se dice que Dios es Jesús. Entonces, aquí no termina la historia, porque todos piensan, ya la historia terminó en el pozo. No, para nada. ¿Dónde estuvo la transformación de esa señora? Les quiero decir algo. Los teólogos concuerdan que en esos momentos en Samaria, las mujeres eran quienes iban por la mañana al pozo a buscar agua. ¿Por qué? Iban temprano y así iban en grupos y así podían socializar entre ellas. Esta señora samaritana no fue por la mañana temprano a buscar agua. Fue al mediodía, cuando el sol estaba ya que bien caliente. Dice la palabra que era la 6ª hora. Por lo tanto, ese era el mediodía, donde hacía un calor terrible. Y fue sola. ¿Por qué la mujer iba sola? Iba por el mediodía. Porque iba para evitar el contacto con las personas. Iba para evitar el rechazo social, dada la vida que había llevado en su pueblo. Todo el mundo sabía que ella había estado con varias personas. Nadie le hablaba. Era una persona rechazada. Pero cuando Jesús le dijo: ve, ella fue corriendo, incluso dejó este cántaro ahí al lado de Jesús. Y cuando llegó al pueblo, la mujer empezó a dar la palabra de Dios. La mujer empezó a decirle a las personas que se había encontrado con el Mesías, con el Cristo. Y aquí está la transformación. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero esta persona que nadie hablaba con ella, ella que trataba de evitar el contacto físico con las personas, de pronto nadie le dijo: aléjate de mí, tú no eres digna de hablarme. No, para nada. Al contrario, las personas: viste a Cristo, háblanos de Cristo, danos su palabra. Y dice la palabra que la mujer empezó a dar palabra de Cristo, porque le empezó a decir todo lo que Cristo le había dicho. Y todos fueron con ella, todos le creyeron, y todos fueron con ella hacia Cristo. Y esa mujer fue transformada. Nadie le sacó su pasado en cara. Es por eso que la palabra del Señor, cuando tú entiendes quién es el Señor, su palabra, su sola presencia transforma también tu vida. Y entonces, si pasamos en esta diapositiva, dice aquí: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy, que era lo que ya le había dicho. Ahora, otra cosa muy importante: Jesús no solamente dice yo soy. Dios solamente no dice yo soy. ¿Cuántos sabemos que Dios quiere que nosotros también compartamos la parte de la gloria que Él tiene?
Porque cuando Él envió al Hijo a recuperar lo que se había perdido, Él mandó al Hijo a buscar a las ovejas. ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos compartir juntos dentro del rebaño de Dios. ¿Cómo podemos ejemplificar esta palabra? Sencillo. Aquí Juan 4, del 35 al 38, dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario. Escuchen bien, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Como dice el pastor Kevin a veces, yo creo que no sé si están logrando cranear esto, ¿no? Como dice él a veces. Esto es uno de los testimonios más lindos que Jesús nos ha contado. Nosotros no sembramos los campos. Nosotros no fuimos quienes hicimos la obra. Nosotros no creamos el mundo. Nosotros no creamos los cielos. Nosotros no creamos al ser humano. Pero sin embargo, Dios nos mandó a recoger los frutos. Y Dios nos mandó, incluso recogiendo los frutos, vamos a tener salario. Y el que trabajó, el que laboró, que es el Padre, en conjunto con el Hijo, Él se va a gozar tanto de los que fueron a recogerle el fruto. Porque en la vida real esto casi nunca pasa. ¿Quién puede ir a reclamar algo que uno no tiene parte en esto? Por ejemplo, si yo voy a un campo, a un campesino, yo no tengo ni autoridad ni derecho de poder decir: este fruto es mío, porque él fue quien lo hizo, él fue quien lo sembró, él fue quien lo trabajó. Por tanto, yo no puedo hacer eso. Pero sin embargo, nosotros que estamos recogiendo el fruto del Señor hoy, Dios se goza tanto con nosotros que también nos ha dejado tener parte con Él. Por tanto, es por eso que la palabra dice: no solamente Dios dice yo soy, Él también quiere que nosotros seamos junto con Él. Y aquí esto es una de las cosas que a mí me impacta demasiado. Porque si la cuestión es yo soy y Dios nada más se concentra en Él mismo, no vale de nada la palabra de hoy. No vale de nada la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos. Pero al contrario, Él también quiere que nosotros seamos también con Él. Por eso es que Él se goza tanto cuando nosotros vamos también a ser parte de los frutos que vamos a recoger. En esta diapositiva, Dios no llamó a Moisés porque fuera capaz. De hecho, son muy poquiticas las personas que han tenido algún tipo de preparación cuando Dios lo llama. Son muy poquiticos. Casi nadie tiene la preparación absoluta cuando Dios lo llama. Sucedió con los apóstoles. Pedro no estaba preparado. Pedro solamente era pescador, Juan también. Entonces, Simón el celote tampoco estaba preparado. Para los que no están familiarizados con el término celote, es una palabra que proviene del griego, significa celoso o apasionado, y era un movimiento político religioso de la época donde ellos sí asesinaban, pero asesinaban al que ellos pensaban que iba en contra de la fe judía, en contra ellos pensaban que estaban defendiendo la honra de Dios. Es a lo que el movimiento se dedicaba. Gracias. Entonces, Tomás era escéptico. Sí, incluso cuando Jesús se le aparece a los apóstoles, Tomás no quería creerlo. Y Tomás decía: hasta que yo no ponga mi mano, meta mis dedos. Tuvo que venir Cristo y decir: a ver, Tomás, ven, pon tu mano, entra tus dedos. Entonces, Tomás fue escéptico. Nadie en sí está preparado cuando Dios te llama. Pero cuando tú aceptas la misión que Dios te pone en tus manos, Dios te prepara. Porque Moisés en un principio, como él mismo decía: pero ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Y miren la persona que fue Moisés, que hasta el alma de Moisés, Satanás se disputaba el alma de Moisés, por lo grande que Moisés llegó a ser. En otras palabras, lo que Dios le quiere enseñar a ustedes hoy es: déjame tocarte, déjame darte una misión, y observa cómo tú te vas a crecer en gloria. Y cuando te crezcas en gloria, entonces vas a ser una persona con sabiduría y con la propia gloria de Dios. Entonces, y cuando dejas de mirar tus limitaciones y comienzas a mirar quién es Dios, cambia toda la perspectiva. Dice la palabra en Éxodo 3:12:
yo estaré contigo. La garantía nunca fue la capacidad de Moisés, la garantía era la presencia de Dios. Cuando uno empieza a limitarse, es como que Dios dice, un momento, esto no se trata de ti. Al contrario, tú vas a ser, sí, tú vas a ser mi instrumento, pero todo esto se trata de mí. El faraón no se va a ir porque tú eres un hombre fuerte. El faraón se va a ir porque mi gloria va a hacer que él libere a mi pueblo. Entonces confía en mí porque Dios siempre estará junto con todos nosotros. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí. ¿Por qué Dios dijo yo soy? Que además de que yo soy también significa un eterno presente, también significa que Él existe por sí mismo. Dios existe por sí mismo. Aquí. Ahora, una pregunta que tengo. ¿Qué necesitamos los seres vivientes en términos de vivir? Bueno, necesitamos oxígeno, necesitamos alimentos, vitaminas, También minerales. necesitamos, bueno, en la escuela nos enseña que nada más necesitamos agua, comida y refugio. Correcto, correcto. Y también necesitamos un grupo de sustancias desde el punto de vista medicinal también para que nuestro cuerpo se pueda alimentar y pueda ser fuerte, ¿no? Pero Bueno, ahora, eso es en la comida. Dios, ¿ustedes creen que a Dios le hace falta comer? ¿Ustedes creen que Dios tiene que descansar, que Dios tiene que ir a dormir? ¿Ustedes creen que Dios tiene que aprender? Para nada. ¿Qué necesita Dios para seguir siendo Dios? Nada. La respuesta es nada. ¿Por qué? Porque Él nunca fue creado. Él nunca aprendió. Nunca evolucionó. Nunca mejoró. Nunca envejeció. Y nunca cambiará. Nuestra mente es finita. Y como nuestra mente es finita, se nos hace muy difícil entender esta esencia de Dios. Pero porque nuestra mente todo lo ubica en que todo tiene un principio y que todo tiene un fin. Y entonces, ¿cómo es posible que Dios que Dios puede llegar a ser Dios, que es omnipresente, que es omnisciente? A veces nuestra mente no logra comprender toda esa gran capacidad, pero Dios siempre lo dijo, yo soy el Todopoderoso. Ahora, nosotros vivimos entre recuerdos y preocupaciones. A veces nos lamentamos diciendo, yo antes era de esta forma, yo creo que mi suerte no es buena porque a mí me está pasando esto, yo creo que en un futuro yo no voy a ser capaz de hacer esto. Entonces a veces nos encerramos tanto, limitándonos tanto y olvidamos una cosa, que Dios siempre está en tiempo presente. Nosotros somos los que miramos al pasado y miramos al futuro. Es normal. Pero Dios ni mira al pasado ni mira al futuro, porque no dice la palabra de Dios, una vez que yo te dé ropa nueva, estoy parafraseando, una vez que yo te dé ropa nueva, nueva criatura eres. Si hiciste lo que hiciste, yo no te voy a mirar eso y no me acordaré más de tu pecado y no me acordaré más de tu pasado. Por eso es que Dios está siempre en un tiempo presente. La palabra de Juan 8:58, Jesús vuelve a decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Y se vuelve a identificar otra vez con la palabra yo soy. Ahora, ¿por qué Jesús estaba afirmando, el Dios que habló con Moisés, soy yo? Porque Dios era hecho hombre. Y por eso también dijo, yo soy el pan de vida. Sí, porque no solamente todo radica en yo soy. Cuando Él dice yo soy, Jesús te está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Jesús te está diciendo que yo soy todo lo que tú necesitas. Cuando tú flaquezcas, yo estoy ahí para pararte. Cuando tú te olvides de que eres fuerte, yo estoy ahí para fortalecer tu espíritu. Cuando tú estés en el medio de la lluvia y te sientas que ya no puedas más, yo te voy a enviar a mi Espíritu Santo para que mi Espíritu Santo te levante. Y entonces, conclusión, cuando conoces al yo soy, tu vida se alinea totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué tu vida se alinea totalmente? Porque Dios no te llama a entenderlo completamente, Dios te llama a que lo conozcas personalmente. Cuando tú conoces a Dios personalmente, van a pasar muchas cosas. Ya no vives con miedo, porque Él es tu seguridad. Ya no vives confundido, porque Él es tu dirección. Ya no vives vacío, porque Él es tu plenitud.
Ya no vives esclavo porque Él es tu libertad. Ya no vives solo porque Él es tu compañía. Y quiero decirle algo antes de terminar. Vamos a suponer que un niño ande con un padre en un bosque, un niño pequeño, un niño de 6 años, 5 o 6 años, y está lloviendo, el bosque está muy oscuro, el bosque parece que no tiene ninguna salida. Por supuesto, el niño siente miedo y el niño se va a aferrar con toda la fuerza que tiene a la mano de su padre. Pero cuando el niño se aferra a la mano del padre, sí, aún tiene miedo, pero psicológicamente su miedo desaparece. ¿Por qué creen ustedes que su miedo desaparece? Porque su padre lo está guiando por camino seguro. Su padre lo está guiando a una salida seguro. Cualquier peligro que haya de pronto de surgir, su padre lo va a defender. Su padre va a dar la vida por él si es necesario dar la vida por él. Y hasta que el niño no salga hasta la salida del bosque, es que entonces el niño no va a descansar. Así quiere el Señor que seamos todos nosotros. El Señor quiere que todos nosotros seamos ese niño chiquito. El Señor quiere darnos la mano y quiere decirte, dame la mano. Yo te voy a salvar, yo te voy a llevar, dame la mano. Pon tus fuerzas en mí, pon tu desgracia en mí, pon tu descanso en mí, pon tu salud en mí. ¿Tienes deudas? Ponlas en mí también. ¿Estás solo? ¿No tienes familia? Yo pondré personas en tu vida. ¿Te falta la palabra de Dios? Yo pondré personas que te van a edificar, que te van a evangelizar. ¿Eres esclavo? Yo te voy a liberar. Pero cuando nos agarramos fuertemente a la mano de ese Padre va a dar la vida por nosotros. De hecho, lo hizo. Y lo único que ese Padre ahora nos dice es, confíen en mí porque yo soy la puerta, el camino y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí, a través del Hijo. Entonces, como un llamado final, quiero decirles, quiero compartirles que el yo soy también transforma tu identidad. Cuando conoces al yo soy, tu pasado pierde poder. ¿Qué significa esto? Que lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas sido, bueno, a ver, hay algunas consecuencias. Digamos que una persona hizo cosas que por la ley están prohibidas y bueno, la persona cumple, tiene que ir a la prisión. Eso va a pasar, pero Dios es capaz de perdonarte eso. Dios es capaz de cambiar ese pasado, porque cuando tú estás en la presencia del Señor, Dios te va a dar nuevas vestiduras. Es por eso que tu pasado ya va a perder poder. Tu presente se llena de propósito y tu futuro se llena de esperanza. No olvidemos que Él es quien es y también quiere que nosotros seamos junto con Él. Para, como dice la palabra, Cristo nos levantó junto con Él y donde quiera que Él esté, Él va a preparar un lugar para darnos cobija, para darnos alimento. Él dice, yo soy el buen pastor y quien se arrime a mí, pues nunca más volverá a aparecer. Esto es lo que les quería compartir hoy. Espero que esta palabra les haya edificado. Espero que cuando estén en casa orando, recuerden que hay un Dios más grande que todas sus preocupaciones. Y siempre digan esto, díganselo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Satanás no puede conmigo. Ninguna hueste de maldad espiritual puede conmigo porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Confíen un tantito así y verán la gloria de Dios reproducida y multiplicada hacia el infinito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Satanás